clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush.
ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Entre laberintos de placer, quisiera renacer, quisiera renacer. En un mar desierto de papel, con vos amanecer, con vos amanecer. Un solo lenguaje para amar. Ven a vos, me vas a lastimar. Tu voz. Good morning, Pepe, ¿cómo estamos hoy? 14 de diciembre, día muy lindo hoy, ¿eh? Acá en Santa Rosa, el día de Santa Rosa, ¿no? Está re perdido, no, un día hermoso, gente, ¿eh? Disfruten lo que es el día de hoy, en mi caso acá, en mi ciudad, mi pueblito natal. No, en mi pueblito es un día hermoso, soleado, como para salir a correr un poquito. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Vamos a ver un poquito lo que es las cripto. Vamos a ver lo que pasó ayer al tipo 4 de la tarde en mi país. Tremendo, muchachos, tremenda la caidita, ¿eh? Tremendo para el índice, obviamente, no para el oro que está allá arriba de... Superó allá, ¿no? Hasta arriba de los 2040. Vamos a ver ahora cómo anda el oro, cómo anda Bitcoin. Obviamente lo que estamos viendo de fondo es un Bitcoin positivo, pero no por mérito propio, sino por obviamente las noticias negativas para el dólar, para Estados Unidos. Ayer tipo 4 de la tarde, hablando de tipo 4 de la tarde. ¿Sí? 43.223, gente. ¿Qué vamos a hacer hoy, eh? ¿Qué haremos hoy? ¿Iremos a favor, ¿sí? del euro? ¿Sí? Sabiendo que está subiendo. Obviamente, no sé si alevosamente seguirá subiendo, pero fue tremendo. El euro dólar, obviamente, como despegó, sobre todo el oro. El oro fue tremendo, gente, la subidita que hubo. Y bueno, y vamos a estar viendo los rangos, las zonas diarias. Vamos a ver Bitcoin. Fíjense en acá de fondo Bitcoin, 43.223. Y como digo siempre, ¿no? Los países que más regulan, los que más prohíben
lo que más palos en la rueda le ponen a los pepes comunes para asustarlos, para tratar de que vendan cuando no tienen que vender y compren cuando no tienen que comprar por falsas o por mentiras de noticias fundamentales muchas veces. Bueno, ellos hacen lo contrario. Ahí van los muchachos, todavía no se está moviendo mucho el mercado en lo que respecta a esta plataforma en especial de estas wallets, que están comprando algunas, pero todavía no en cantidad. Fíjense a dónde van, ¿no? Las poquitas que se ven en este momento disparan como dardos hacia Estados Unidos, Europa, China y Japón, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. 43.223, casi un 5% lo que subió por ahora Bitcoin. Vamos a estar viendo las top 100 que van de la mano, ¿sí? Vamos ahí. Bueno, estamos encontrando retrocesos en muchas de ellas, que ya pegaron alguna subidita en lo que va de unas horitas atrás, ¿no? Y otras que obviamente quedaron ahí en un verdecito interesante, algunas que sobresalen, pero bueno, las top en sí, las top 20, hablando de top 100, las top 20 están ahí, calculo que en un retroceso en este momento, en un -1, -0.5%, la mayoría, ¿sí? De las top 20. El resto rezagan por encima, sobre todo algún par que están ahí, como por ejemplo WU, que estamos viendo un 7 prácticamente por ciento. A ver. Bueno, linda subidita, Network WU, ¿sí? Si te gusta tradearla o holdearla, lo podés hacer en las plataformas más conocidas, ¿no? Sobre todo Binance, KuCoin, Bybit, OKX, Mex y Gateio, ¿sí? Miren qué hermoso dibujo armónico, gente. Lo que va del año, mes, semana, día, hora, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Obviamente en el rango 94 de las top 100, ¿sí? Hay que ver si con el tiempo va metiéndose dentro de las top 50. Hay que ver, ¿no? Por eso tienen que prestar atención a los proyectos, sobre todo proyectos nuevos que van por encima de los viejos y van sacándolos a los viejos de su puesto, de las sillas, hasta que quizás se meten a los top 20, Por ahora, puesto 94, interesante para tradearla, viene hermosa onda armónica con impulsos de retrocesos agradables a la vista, nada de un electrocardiograma, gente. Así que bueno, sobresale con un 7.3%, pero lo que le decía anteriormente, día, semana y mes viene parejitos, año también, así que bueno, vamos a ver cómo termina el día de hoy, si hace algún pequeño retroceso. Por ahora viene casi un 8% en la última horita, así que bueno, ahí está. Habría que chequear, obviamente, como digo siempre, las plataformas para ver si en esas plataformas encontrás realmente gente, personas de carne y hueso, o la mayoría son bots, ¿no? Y después, obviamente, si son personas, preguntar a ver de qué se trata el proyecto, si viene alguna actualización y así, ¿no? Como para ir sabiendo si te interesa no solo hacer scalping, ¿no? Sino tradearlas, pero a largo plazo o mediano, ¿sí? Haciendo un halving, esperando, perdón, un halving también. Sabemos que se acerca muy pronto, pero también podés ir holdeándolas, lo que le llamamos swing acá a los muchachos de Forex, Así que bueno, miren, Polkadot -1.2, gente, también interesante. Me gusta mucho este proyecto, aunque lo vean así en caidita, es un proyectazo que debe estar por lo menos en el rango entre el 12 y el 13, por ahí anda, ahí está. Acá figura 11, ¿ven? Interesante, mírenla porque está dentro de las top 20, muy buena, muy buen proyecto. Bien, gente, vamos a ver un poquito lo que pasó con Bitcoin. Vamos a ir a TradingView y vamos a saludar a los pepitos, si a veces se sumó alguno, A ver, recuerden que no hacemos publicidad, gente, Entonces, el que me conoce se va subiendo y dice, ¿y este quién es, este loco que está acá? Ah, mira, bueno, me quedo un ratito, a ver. Bueno, quédate, vamos. Bueno, entre toritos y ositos que tenemos acá. Miren, muchachos, impulsos, retrocesos y ¿se acuerdan de la zona de Fibonacci donde tocó una zona interesante? ¿Sí? Con la caidita, ese dip profundo. Bueno, miren, vamos a acercar. Estas son velas diarias, ¿sí? Esta manito que falta poquitito para llegar a una zona que tenemos marcada hace un tiempito atrás. Vamos a ver con este imán que la va a llamar seguramente. La velita de ayer fue una vela interesante. No alcanzó a rellenar la vela del lunes, una vela de dip profundo, de caída profunda, pero entre mechita y cuerpo prácticamente estuvo muy cerca de la apertura de la vela del lunes. Ahora, acompañado con la vela de hoy, es posible que pueda retestear esta zona de resistencia o quedarse metido
metido, encajado en este dibujo chartista que formamos para ver un futuro con altos y bajos llegando a un punto en común. Vamos a ver si lo hace o si rompe. Si lo rompe, iremos modificando este dibujo impresionista de Picasso que tenemos de fondo entre torito. Mirá que el torito. Esto más que un toro, ¿qué? Mamut, esto qué. Mira lo que esto. Ahí está. Bien, gente. Vamos a ver dentro de las velitas diarias. Nos metemos en esta velita y parte de la de ayer para ver las horarias. Escuchá. Si falta la música cortamos, gente, Vamos a actualizar. Dentro de las velitas horarias tiene más ganas de romper la estructura. Fíjense en estos últimos movimientos. Prácticamente estas últimas velas llega a ser con este segundo toque, contando obviamente a partir de esta zona, 2 toques, doble toque, doble techito, sin contar esta consolidación que viene al pasado, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? La compresión se venía formando, se devolvió hacia arriba, tiene más chance de romper hacia arriba que bajar. Pero si baja tenemos zonas interesantes, sobre todo acá abajo, pero también podemos marcar, si vas a hacer un scalping, zonitas más chicas, ¿no? Por ejemplo, esta zona que está acá puede ser una zona interesante para fluctuar un rato y después ver si dentro de esta otra compresión, dentro de la mayor, se mantiene hasta que rompa, ¿no? Hasta que rompa, que no esta zona, la que me interesa que rompa sería esta que está acá, ¿ven? Esta que está acá arriba, ahí, ¿sí? Obviamente vos podés jugar con alguna comprita en esta zona, que son varios pip en H1, pero para el que hace intradía y las deja un par de horitas o un par de días, esa zona es interesante también, ¿sí? Saben que tienen un vacío existencial muy interesante también, donde tendrías que hacer algún tipo de promedio, ¿sí? Lo que venimos viendo prácticamente todos los días. Así que bueno, vamos a ver dentro de estas velitas, nos vamos a ir a velas de 5-15 minutos. A ver, Tatetí, suerte para ti. Me voy a 5 minutos. Es lo mismo, estamos ahí dentro de compresiones. Y bueno, acá estamos marcando otra. Miren, acá marcamos. Esto va a quedar por un tiempito hasta que se rompa y después se va a ir actualizando. Tenemos otra zonita interesante con varios toques. Ahí agarré toques de altos anteriores, que es lo mismo, también son zonas estructurales interesantes que las estamos marcando de forma dinámica, ¿sí? Así que bueno, por ahora está dentro de una zona que es muy probable por el volumen que vemos, sobre todo esta velita que está acá, que en algún momento dispare, y las que vienen a la izquierda por la noticia negativa del dólar ayer, ¿no? Es probable que pueda seguir un poquito más hacia arriba, y si rompe ciertas zonas, agárrate, Catalina, Vamos a ver, también puede caer. Obviamente saben que esto es todo manipulación, ¿no? Esto no es, ay, qué lindo verlo allá arriba. No, antes de verlo allá arriba, ¿sí? te va a transpirar la gota gorda muchas veces, ¿sí, gente? Así que bueno, por ahora estamos ahí arriba, en una zonita de compresión, de velas diarias, de velas horarias, vela de 5 minutos también, sensación alcista, obviamente, ayudados de una noticia negativa para el dólar, positiva para las monedas de refugio como el oro, o como por ejemplo Bitcoin, que lo estábamos viendo en este momento en distintas temporalidades hasta llegar a esta pequeña compresión allá arriba, en la zona de resistencias, donde hay obviamente algunos ositos metidos. A ver si hay alguno por acá. Miren, vamos a ver. Vamos a ajustar velas diarias. Puse un osito de pelo. Iba a poner un Bambi, ¿viste? Pero digo, no, son guerreros los traders, ¿no? ¿Cómo es? Los beer, ¿no? Tienen que ser guerreros, hay unas garras tremendas, ¿no? Así que bueno, miren el osito que les puse. El osito cariñoso que les agregué acá. A ver si... Me parece que sale, una carita hermosa. Iba a poner un Bambi, pero digo, no, acá está, ¿lo ven? Un chanchito, ¿qué es? ¿Una vaca? ¿Qué puse acá? Ah, no, está bien, un osito, el Teddy. ¿Se acuerdan Teddy, el de la tele? Re viejo éramos, ¿no? Bien, gente, nos vamos, no saben ni qué es lo que estoy diciendo seguramente, pero bueno, busquen el osito Teddy. Bien, gente, nos vamos a ver un poquito lo que es el índice. Vamos a poner un poquito más de music. A ver si podemos poner acá un poquito de música. Vamos a compartir primeros buena música para seguir un poquito viendo lo que son las proyecciones. Si quieren que veamos el índice de cualquiera, ¿no? Puede ser lo que está sucediendo en este momento con, por ejemplo, el DAX alemán, que lo podemos poner que estaba allá arriba, revienta en cualquier momento hacia la baja, porque viene subiendo, es tremendo, lo estaba viendo en las semanitas, lo venía marcando, es tremendo, gente, Vamos a ver. ¿Qué les puedo compartir? A ver acá, ¿qué tenemos acá a mano? A ver, miren, para ustedes, sí, que son hincha de
De Boca decía, no, Jesús veo que está ahí, ya daba de baja el canal, ¿no? No, aguante River, Jesús, ¿no? Bien de River a full. No sé si no estás con una foto de River ahí vos, mirá. En la cancha de River. Debe estar en la cancha ¿qué estás? ¿En la Bombonera? No. Nah, no, lo mataba, ¿viste? Fanático de River el muchacho, ojo, ojo. Fanático mal, me parece a mí, ¿no? Digo. A ver si podemos poner acá un poquito música. Música, maestro, por favor. Music. Ahí estamos. Carpetitas. A ver, acá tenemos. ¿Qué les puedo compartir? Tengo tanta música que traje nueva. Ayer puse música interesante, ¿eh? Si quieren alguno en especial, me chiflan. Obviamente estoy acá para compartirles. Tengo varios, ¿sí? Era DJ antes, gente, ¿sí? Pasaba música en los colectivos. No, me gusta pasar música. A ver qué podemos tener acá. Tengo tanto encima. Vamos a seguir compartiendo buena música. Nos vamos a... bueno, vamos a dejar un poquito... acá que continúe la música con a ver los muchachos acá de Barcu. Ahí está, escuchen este temita mientras. Bien, ahora sí. A ver si podemos poner algún mensajito de algún Pepito. Jesús tiene que estar de cajón porque obviamente se mete a los mercados como un tigre bengala, Es un animal nocturno que se queda, ¿no? Ahí viendo la oportunidad y mete ficha, ¿no? Tremendo. Genio. Escuchá. Para vos, Jesús. Te la dedico para vos. Le declaraba el amor en vivo, ¿viste? A ver, vamos. Genio, mirá. Somos así. Esta mañana te escribí. ¿Se acuerdan este logo? ¿Se acuerdan esto? Viejo era, ¿se acuerdan? Tremendo, ¿eh? Vamos al otro nosotros, ¿sí? Si no, ahí está, ahora sí. Bien, ¿se acuerdan? Ese era viejito, ¿eh? Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro. Ya lo vamos a meter para ver algunos mensajitos, está bueno. Bien. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de... A ver qué dice el amigo, vamos a ver un poquito. Bien, acá dice el compañero Jesús. Buenos días, Pepes. Vamos a leer un poquito lo viejo, ¿eh? Me faltan lentes, pero no negros. Tremendo, ¿eh? Zoom de 180, más o menos. Habrá que acerco la pantalla, así al loco. Te acercaba para leer, ¿viste? ¿Vieron ayer? No, tremendo. ¿Viste lo que fue? Tremendo, tremendo, Sí, no, fue tremendo. Ahora quieren... Mirá, fíjate Jesús, el oro, te digo yo, te lo digo, tremendo, me hice un agujerito en el corazón ayer, fue positivo, pero casi me asusté un poquito. Se desplomó el índice, ahora vamos a pasar al índice, agárrense, agárrense, ¿se acuerdan? Las velas diarias que veníamos viendo con el índice que estaba ahí en esas resistencias, llegando en un retroceso de una caída de velas diarias. Bueno, fíjense ahora cómo continúa la tendencia bajista, ¿sí? Con un par de velitas, sobre todo con la de ayer, cómo se ajustó, llegó al bajo, un bajo diario, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Buen día, ¿cómo le va, señor Gatillo? ¿Y te metiste en algo, Pepe Gatillo, o no? Estás trabajando, ¿no? ¿La viste la noticia? No, fue tremenda, ¿no? Vi la noticia en la noche, cuando llegué a casa, después de trabajar. Después te iba a regalar el tema el de Piti Álvarez, ¿sí? ¿Te acordás? Para los que trabajan, ¿sí? No puedo correr, dice el amigo. No, exacto, si estás hecho percha o no. Pero ya te vas a recuperar, 2027, 28, por ahí. Algo vas a caminar, si lo mataba, ¿viste? 500 pipas ayer el oro. No, tremendo el movimiento, dice acá el amigo. Sí, lo estuve ahí justo, ahí haciendo algunas cositas. Que dice acá, Vir, me debes... Sí, obvio, vamos a tener que tomar alguna cervecita, ¿no? Yo tendría que cambiar otra cosa distinta que no sea cerveza porque ya estoy, no, me sale el vapor, los emborrachos los que están al lado con el olor a vapor. Gente, no, vamos a lo nuestro, me voy al vivo de... eso no entendí. Bien. Bien, vamos. De la garga, la chanta, sí, la roba y cositas, sí, ya sé, sí, ahí entendí. Pero bueno, ojo por ojo, con el tiempo ya, sí,
Ya va a pasar. No pasa naranja. Bien, vamos a ver, seguimos. No sabe ni hacer una entrada la gorda chanta. Pero bueno, disculpen, ¿eh? Vamos a ver si nos metemos. Vamos a ver un segundito acá. A ver, ¿qué tenemos acá? La canción esa era para vos, amigo, ¿eh? Si te gusta, bárbaro ahí, ¿sí? Bien, ojalá que la disfrutes a la canción. A ver, es una canción romántica. Ahí va de vuelta a escuchar la letra. Es para vos, genio. Es para vos, ¿eh? Bien, nos vamos a ver un poquito lo que es el índice. A ver acá, fíjense en esto. Chequen esto, velas diarias. Mirá lo que es esto. Miren lo que es esto, gente. Tremendo, ¿eh? Sí. Bien, acá estamos. Una velita ayer tremenda la caída, por la noticia obviamente. Si nos vamos al horario, miren, cuando nos metamos dentro vamos a ver a partir de las 4 el movimiento que hubo, ¿sí? Ya llegó a lo que nosotros pensábamos que podía romper hacia arriba, porque estaba esperando y podía llegar a seguir la tendencia bajista, pero bueno, llegó a detonar obviamente zonas, ¿no? Que no pudo romper con, obviamente, con las resistencias que había, eran velas chiquitas, y llegó a detonar la noticia que hizo, al ser negativa, obviamente que cayera el índice, y ya estamos prácticamente rompiendo el bajo anterior, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a velitas horarias, gente. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Bien, ahí estamos. Velas horarias, gente, caída impresionante. Miren acá, 16 de la tarde ayer en mi país. Ahí están viendo, ¿sí? Esa fue la caidita, ¿sí? Tremendo, ¿eh? Una flecha, ¿no? Tremendo. En el corazón de los que iban en compra. Bien. Gente, nos vamos a meter dentro de estas velitas. Vamos a ver si hace pullback en esta zonita. Yo lo veo que puede seguir cayendo un poco más esto, ¿eh? Lo que pasa es que la gente dice, tiene que subir, y va a estar cayéndose, ¿eh? Vamos a ver si se da vuelta, obviamente. En algún momento tiene que recuperarse. Pero por ahora viene hacia la baja, obviamente ayudado de la noticia de ayer, ¿no? De las 4 de la tarde. Gente, retrocesos, impulsos, rompimientos en contra de cómo venía. Estaba haciendo retrocesos interesantes días anteriores a la noticia. Bueno, y ahora detonó todo lo que subía, todo lo que sube baja, y bajó, ¿no? De forma deep, profunda, gente. Ahí estamos, bien. Así que bueno, ahí estamos, gente. Vamos a ver un poquito el oro. Vamos a chequear el oro con velas diarias. Chao, índice. Miren, está formando el patroncito el muchacho. En algún momento vendrá a buscar el huesito este. ¿Qué pasará, eh? Bien. Vamos a ver un poquito el oro. Vamos a pasar acá por a ver el GER. Miren el DAX. Acá está el DAX. Miren, esto lo tenía marcado la otra vez. Miren lo que subió, lo que les decía velas diarias. Tremendo. Tiene que retroceder en algún momento, ¿no? Pero bueno, ahí están las 30 compañías, las 40, perdón, compañías más interesantes de Alemania, gente. Vamos a ver un poquito el oro. ¿Dónde está acá? El orito. Fíjense lo que es esto. El lorito, un lorito parlanchero que hablaba. No, soy yo el lorito. El oro, hablando del oro, obviamente ayer tuvo una subida, que es lo contrario de lo que pasó con el índice. Vamos a ver las velitas horarias. Esta vela fue la de ayer. A partir de las 4 reventó. Fíjense, vamos a ir a velas horarias. Acá está, ¿ven? Si marco y vamos hacia abajo, ¿ven? 16 horas. Ahí reventó, ¿sí? Tremendo, ¿no? La velita ahora está obviamente consolidando. La gente dice, bueno, ya, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo se la saben la ballena? La gente diciendo, bueno, empezamos a vender acá. Bueno, sigan vendiendo y van a seguir perdiendo. Tenés que tener cuidado, ¿sí? Obviamente podés tirar con un stop chiquito, pero guarda. Sí, puede caer. Pero obviamente los patroncitos, los dueños, los que mueven el mercado, saben que los muchachos están buscando venta. Así que ojo con eso, tengan cuidado. ¿Va a caer? Sí, pero cuando menos te lo imagines, tenés que agarrarlo a tiempo y fijarte que no sean trampas. Si tenés stop, no pasa nada. Pero bueno, tengan cuidado, está en consolidaciones en este momento, pero viene con una sensación alcista, que más que sensaciones, ¿no? Obviamente lo estamos viendo, un termómetro que reventó, y fíjense que puedes llegar a seguir a estos máximos históricos que están acá arriba, ¿no? Así que ahí estamos muy cerquita. Puede seguir disparando. Así que por las dudas, esperen que rompa alguna zona, alguna bandera, algo, y que haga un pullback y que haga alguna trampita. Y después, si la agarraste, bárbaro, y si no la agarraste, no pasa nada, ¿eh? Las oportunidades pasan todos los días.
pero preferible prevenir que curar, ¿no? Así que bueno, velas horarias en este momento consolidadas, pero viene con un termómetro que lo reventó hacia arriba y las últimas velitas después del termómetro y un par de velas alcistas acompañándolo al termómetro, este pedazo de vela de volumen, consolidó. Vamos a ver si esta consolidación revienta hacia arriba o si decide venir a recuperar todo, como siempre suele hacer la ecuación matemática, ¿no? Así que bueno, por ahora consolidación, pero sabemos que viene y puede seguir subiendo, ¿sí? Y quizás, vamos a ver, quizás esa es la idea, ¿no? Comerte el palito, ¿no? A lo que voy, tratar de buscar ventas la mayoría. Y bueno, cuando menos pensás, te toca, ¿no? La orden y se va para arriba. Y si no tenés stop cerca, fuiste. Porque puede subir bruscamente. Ahora vienen un par de noticias hoy jueves y mañana también un par. Vamos a ver para dónde mueven un poquito el mercado también. Vamos a ver, no creo que obviamente tengan el mismo espesor de volumen que lo que pasó ayer a las 4. Pueden haber movimientos bruscos, pero veremos. Ahora estamos dentro de la sesión de Nueva York, 10 y 7 de la mañana, y quedan casi unos 23 minutos, me parece que hay noticias. A ver, vamos a chequear acá un poquito. ¿Dónde estamos? Acá. Mapita, ¿qué es esto? No, mapa no. El mapa de calor no. Bueno, acá está. Calendario, vamos a chequear un poquito. Ahí está, ¿ven? En 22 o 23 minutos tenemos noticias fundamentales de alto impacto del dólar. No es lo mismo que las de las 16 de ayer, pero son también para tener prevención por las dudas. Ventas minoristas, peticiones de subsidio por desempleo. Y bueno, estaremos esperando esas noticias, ¿sí? Falta muy poquito, 20 minutos. Vamos de vuelta. Nos metemos dentro del oro y nos podemos pasar, si quieren, si tienen ganas, podemos pasar un poquito al MT4. ¿Quieren? Nos metemos, nos tiramos, como quieran, muchachos. A ver si comparto acá un poquito de music de la pura. A ver. Mira esto, qué bonito, la cantidad de música que podemos poner acá y la podemos dejar, Vamos a tirar un poquito como ayer, nos vamos con en vivo con los muchachos, ¿sí? ¿Con qué muchachos? Con los fundamentalistas. ¿De qué? Del aire acondicionado, ¿sí? ¿Qué nombre se pusieron los muchachos? Bien original, como acá Planeta Pepe, muchachos. Así que nos vamos a compartir un poquito esa canción, ¿sí? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2... y a la cuenta de 3. Escucha esto, mirá qué bonito. Vamos a dejar todas, pero vamos a arrancar con una, como para tirar un poquito de fuerza, ¿sí? Escucha. Vamos. Y nos vamos. ¿A dónde? Ahí estamos. Escucha. 1, 2, 3. Vamos. La fuerza de la moneda, gente, como años venimos haciéndolo, viéndolo día a día con el amigo Jesús y bueno, una idea que me surgió siempre para ir viendo un poquito las fuerzas, tratar de con esto ver, así se nos ha sumado mucha gente que obviamente ha aprendido esto, no tenían ni idea lo que era y bueno, espero que lo estén disfrutando, que lo puedan manejar, puede ayudar mucho, ojo, tengan cuidado porque solíamos compartir otro indicador que es ese parecido a las viboritas que están ahí abajo, pero es medio desactualizado, medio viejito pero igualmente sirve también, ¿sí? Que lo he compartido en algunos videos hace un par de años atrás, que varios se lo he compartido, ¿sí? Si lo necesitan, lo descargan de ahí del video, ¿sí? Así que bueno, espero que la pasemos bien hoy con buena música. Vamos a ver si buscamos un poquito de lo que tiene que ver con alguna entradita, ¿sí? Obviamente esperamos la fundamental. Escucha. Tiro al pichón. La despacio. Bien, gente, recuerden, siempre recalco por las dudas, por si se suma algún Pepe nuevo o algún usuario nuevo, las flechitas, los indicadores que ven de fondo, yo los muestro nada más porque son indicadores customizados que los creé yo, ¿no? Y los dejo ahí nada más, pero no es que los utilizo, si sale una flecha no te vas a meter, es para saber que puede haber una sobrecompra, una sobreventa y no estar lleno de indicadores, ¿no? Si querer usar y si no, no, si hay soporte, si hay order block, bueno, te van indicando algunas cositas, nada más que eso, ¿sí?
Igualmente, yo les recomiendo que traten de aprender a operar así, ¿no? A gráfica limpias, ¿eh? Bien, vamos a ver los mensajitos. Acá a ver si nos escribió el amigo. Dedícame. No lo puedo poner porque se me copiaron, hasta falta que se copien de la voz nada más y ya está. Tremendo, tremendo, genio. Hay gente que te sorprende lo traicioneros que son. Tenés que tener cuidado porque los que menos te imaginás te pueden traicionar. Y bueno, vos lo sabés bien, ¿viste? Personas que han estado con nosotros siempre escondidas ahí en la oscuridad, preguntando, consultando y te terminan copiando y traicionando, ¿no? Y nunca dando a conocer que somos nosotros o yo el que surgió con todas estas cositas, ¿no? Realmente una vergüenza me da, pero bueno, vergüenza ajena. Che, hay una fundamental, a ver, vamos a ver acá, pero con el tiempo se van a enterar la gente de qué clase de muchachas hay por ahí dando vueltas chantas, ¿eh? Gente, bueno, hay una fundamental que se espera, ¿eh? Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Agustín? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás operando? ¿Sí o no? ¿Estás operando? ¿No te metiste en alguna o está bien, acá estoy leyendo. Laburo, mate, factura, qué lindo, genio, qué lindo. Y nos divirtuamos recién un poquito porque viste que uno se entera muchas veces que personas como vos, como yo, que están hace 2 o 3 años siguiéndote, por detrás arman un canal y te clavan un cuchillo. Son tremendos, se te copian. Y bueno, y le hacen creer a la gente que no sabe que este canal existe, que lo que inventaron como la fuerza de la moneda, esa cosita, son de ellos y nada que ver, lo sacaron todo de acá. Y siempre estuvieron acá, fíjate, revisá los videos, las charlas, y siempre estaban acá copiándose y preguntando y pidiendo. Y bueno, y uno les daba y después te sorprenden. ¿O no, Fabián? ¿Cómo va, amigo? Agustín, pasó una factura, te dice acá el muchacho, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, ahí estamos. Bien, gente. Así que bueno. A ver qué podemos ver hoy, ¿eh? Vamos a ver. Un poquito, ¿eh? A ver acá. Bien, ¿cuánto nos queda para lo fundamental, gente? Nos queda poquito, ¿no? Muy poquito, casi prácticamente 15. Vamos a esperar que pase. Esta no me gustó mucho el movimiento de esta porque hay un par de noticias. El 99 pierde de los 100 que operan alguna fundamental. Tienen que tener cuidado. Háganme caso, se lo digo por experiencia, porque me han partido en dos muchas veces. Y es así, tienen que tener cuidado, por eso vamos a esperarla. Lamentablemente es ahora, en 14 minutos tenemos que esperar para después buscar alguna entradita. Pero podemos charlar mientras, si quiere subirse alguno para charlar, me avisa. Podemos participar acá charlando un poquito. Poneme alguna canción de The Cure. Sí, lo tocaba yo con el grupo mío de The Cure. Lo tocaba bastante. ¿Que te gusta a vos? Siempre lo puse acá. Y lo que pasa que los videos muchas veces me los cortan, ¿viste? O tengo que tratar de eliminar la música de copyright. Pero si habré tocado temas de The Cure, sí, me gusta mucho, ¿eh? Hay de crema y media luna, te dice acá, mirá. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? No sé quién anda copiando, me puede decir mi estimado, y somos poquitos nosotros, en algún momento calculo que si crecemos se van a enterar, ¿sí? Espero que no estén repartiendo por todos lados que inventaron la fuerza de la muchacha chanta esta, ¿no? Pero bueno, si ustedes se enteran, en los lugares que digan, ustedes tienen que aclarar, no, pará, mirá, andate a los videos en vivo, la gordita estaba todos los días acá copiándose de todo. Una tipa que no sabe operar y que es chanta, obviamente. Pero bueno, con el tiempo se van a dar cuenta, ¿sí? Por eso yo hablo y soy italiano, ¿viste? Un tano calentón. Y no quiero hablar porque me quedo hablando algunas cositas que no quiero compartirles porque se van a sorprender ustedes. Pero ya tengo todo guardadito para mostrarle a los amigos que me pregunten, obviamente. Viste que siempre se suma alguno, che, pero eso no es de... No, maestro. Estaba acá todos los días copiándose, pidiendo información y siempre uno le daba y por detrás te estaban apuñalando, ¿no? Una persona muy estafadora, muy chanta. Pero bueno, y con voz dulce, ¿no? Así que bueno, ya van a tengan cuidado, ¿sí? Porque lo que menos, viste que es así, ¿eh? Che, bueno, basta, porque si no sigo hablando todo el día. Es momento de que hable, decía, habla vos si querés sumate y contá las cositas que me has pasado y algunas cositas interesantes de, no sé, ese italiano, no sé qué me dijiste, que eso está bueno para
¿cómo se llama? Para que el italiano sepa, que se meta a los videos nuestros y que vea que la gorda estaba todos los días acá copiándose, pidiendo información, y obviamente no tenía ni idea que existía esto hasta que me conoció a mí y le pasé toda la información, ¿no? Pero bueno, es así, lamentablemente es así, la gente esta es chanta, es así, porque tranquilamente pueden decir lo saqué de Mila, no lo sigan, pero lo saqué de él, no es que no quiero que me siga nadie, solamente que diga de dónde sacó todo la señora. Che, bueno, sigamos, no quiero dar nombres por ahora. Che, echa afuera, dispara. Sí, vos debes saber, Pepe Gatillo también seguramente. Pero bueno, vamos a ver, vamos a buscar, a ver si quieren que pongamos el bot de fundamentales, no. Yo dije que no, si quieren lo podemos poner, pero le pongo mínimo centavos para perder, porque en el caso de que gane, ganaré centavos también, ¿no? A ver, acá qué puedo... Mira vos, pensé que les estaba compartiendo. ¿Ustedes están viendo la gráfica? No. Yo la estoy viendo, a ver. Acá me figura como que les estoy mostrando la fuerza de la moneda y no me figura la gráfica, a ver. Sí, ahí está. Bueno, buenísimo, ahí sale, mirá, sale el Pepe Gatillo. Muy bueno el dibujo, ¿eh? Qué mejor que Pepe Gatillo y ponerte de fondo el señor de bigote. ¿Cómo era que se llamaba? Hay de todo en este mundo. Sí, pero viste como dice el que las hace con el tiempo las paga. Es verdad, hay de todo, la verdad. Y te sorprende, viste, no lo puedes creer. Porque otra persona, vos ves cualquier video y dicen, lo saqué de tal lado, es de tal persona. Esa persona me lo enseñó, yo no tenía ni idea lo que era. Y esa persona me compartió los indicadores. O esa persona, todo, estaba todos los días compartiendo una buena mañana con música y lo que sea, y aprendiendo porque no sabía nada. Pero bueno. Se convirtieron en lo que realmente se convierte en la mayoría que no son rentables, en estafadores, y muestran ser rentables, obviamente con todos los referidos, con el capital que empiezan a generar por todo lo que obviamente le empiezan a dar las plataformas que los acompañan, las 50 cuentas que compran y queman 49, y la que va a favor obviamente es la que muestran. Es así, tienen que tener cuidado ustedes, la realidad es otra, muchachos, ¿sí? Me gustaría que hagan a este tipo de personas operarlas en vivo una semana o un mes todos los días y ustedes que lo estén viendo. ¿Qué te juego que no lo hacen? Si no se copian de alguien, como esta señora se copiaba de mí, por ejemplo, que me han mandado audios que se copiaba de la Libra Yen y de muchas órdenes que metía, obviamente te da un poquito de bronca, ¿no? Porque no lo dice a los demás, ¿sí? Tranquilamente puede decir, vos sabés que en tal lado estuve siempre. Pero bueno, eso es lo que me molestó a mí, ¿no? Obviamente, te da como una bronca a una persona que le tenés aprecio y que te haga esto es feo. Pero bueno, vos lo sabés, Jesús, ¿o no? ¿Cuántos años nos acompañó esa señora chanta? ¿O no? Capaz que no se dio cuenta y es así. Capaz que no tiene sentimientos y es una persona que le gusta la vidriera y figurar algo que vos te rompés la cabeza aprendiendo y enseñando, y las personas como estas personas te roban la información y son así, ¿no? Pero bueno, ¿vos te acordás lo que era la tipa esta? Tremenda, pidiendo y gracias con la voz ahí. ¿Te acordás? Bueno, tremendo. Bien, muchachos, vamos, que esto parece un puterío esto. Vamos con la música, si no, ustedes no me cuenten nada por privado porque después me explota la cabeza. Bien, seguimos, vamos a ver. A mí me debes unas cervezas. Sí, tenés razón, unas buenas cervecitas, Yo le debo como 50 platos de comidas. Es verdad, me debe un par de comidas interesantes el muchacho. No sabés la rica comida que se encuentra ahí, Jesús, tremenda. Muy interesante. Che, bueno, a ver, nos quedamos acá hablando de algo, viste que eso, hablas de cosas negativas y se te viene la gente estafadora y todo eso y te quedas mal, viste. Vamos con lo nuestro, que seguimos firmes, con onda positiva, tirar buena onda, música, pasarla bien. Y bueno, gente, si les sirve lo que hacemos, agárrenlo, aprovechen. Y si el día de mañana te haces famoso como Marcelo Tinelli, como no sé, como Brad Pitt, una persona muy famosa, acordate que saliste de acá, genio, y que tenés que dar, aunque sea las gracias, nada más, ¿sí? Eso nada más. Y decir, no, lo saqué del señor Pepe Mila la información. No es mía. Yo no tenía ni idea lo que era, ¿sí? Bien. Garca total. Bien, seguimos. Ya la vamos a cruzar en algún momento. Acuérdense. Bien, vamos a ver, acá tenemos, sí, pero ya está.
Que tenga suerte. No, si no le dedico tiempo, me sacaron el tema a ustedes y es algo que me duele lo que me hicieron y me pongo a hablar. Lamentablemente es así, ¿no? Pero ya está sumida, la chanta es chanta, es así. Bien, vamos con lo nuestro, genio. No me saquen más el tema, por favor. Pero, ven, por ejemplo, en este momento no podría operar. Demos la cuenta, decía, no, tienen que tener cuidado, ¿sí? Cuando están sacados de foco, no operen, ¿sí? Bien, vamos a hacer así, quedan 8 minutos. Como no sé si voy a operar, voy a dejar un bot puesto. Casi ya no llora. Tirar 20. Le voy a poner muy poquito lotaje. Voy a poner unos 20. A ver ahí. 15. A ver ahí. 15, 20. A ver qué pasa, ¿eh? Le hice el amor a un Drácula con tacones. Bien, ahí lo puse, ¿sí? Vamos a esperar a ver qué pasa. Muy poquito lotaje. ¿Vieron ayer qué linda la entrada, gente? ¿Vieron qué lindo el análisis? Se dio todo tal cual, ¿sí? Poneme otro tema. Tenés razón. Vos sabés que yo digo, este tema lo conozco de algún lado. Párate, ahí vamos. Preso en mi ciudad. Casi ya no llora, atrapado en libertad. Bien, gente, se acerca la fundamental, prepárense unos matecitos. Va a ser un movimiento chiquito, seguramente con trampa. Me voy a arriesgar a poner algo ahí muy poquito para ver qué hace el bot. De pasada estamos probando el bot que creé hace un año y pico, que lo estamos usando, que lo estoy usando. Opero de forma manual, pero así me olvido de tener que andar moviendo. Obviamente, si toca stop, que toque, no pasa nada. A ver acá qué les puedo compartir. Vamos a dejar algo, no sé si no me voy a ver acá un poquito. Acá, a ver qué tenemos acá. Mira, escucha esto. Vamos a dejar un poquito de... ¿Conocés el soldado, Jesús? Escucha esto, el soldado, te lo dedico para vos y para los amigos. Un trago especial, escucha, obviamente lo canta con el indio Solari, escucha. ¡Esa! Ustedes, gente, sumen Pepe, sumen que tenemos que ser muchos para el día de mañana, dejar bien en claro quién es quién, ¿no? Estaría bueno eso. Ustedes sumen Pepe, háganme caso, sumen muchachos, Bien, vamos. Agustín Galva, ¿cómo estás? ¿Qué se espera para euro-dólar en H1? Vamos a verlo. Seguramente vamos a esperar que pase la fundamental, ¿sí? Venía a favor del euro por la noticia de ayer, pero la sensación era que se va para arriba. Pero vamos a esperar que pase unos 20 minutos y lo vemos. Vamos a verlo antes igualmente. Quedan 5 minutos para la noticia, Hola Marcelo, ¿cómo andás? Gracias por compartir. Disculpá justo, si te sumaste hoy, disculpá justo hoy. Me sacaron un tema que es, obviamente, ¿viste cuando tenés a alguien que querés mucho o que le tenés aprecio y te traicionan? Bueno, justo me sacaron ese tema y lo tengo acá, ¿viste? Porque hasta que no lo solucione eso me pone mal, ¿viste? Y realmente yo soy así, sincero, y soy medio tano, medio calentón cuando alguien te traiciona o no dice las cosas como son. Y yo obviamente que no sigo a nadie, no me entero de nada, pero siempre hay algún Pepe que me cuenta y les pido por favor no me cuenten porque me pongo así. Pero bueno, la realidad es esa, Hay gente que te traiciona, tengan cuidado. ¿Les pasó alguna vez? Pero no con...
A lo que voy, puede ser que vos te sumás hoy, te copiaste, vas, formás un canal y bárbaro, está bien. Pero cuando vos conocés a una persona y la persona está todos los días con vos en vivo y esa persona te traiciona, ¿sí?, con el tiempo y dicen cosas y nunca fundamenta de dónde saca la información o de dónde la robó, ¿no? Que con gusto se la digo, ¿no? Obviamente. Tienen que aclarar esas cosas siempre. La saqué de Mila, ¿sí? Y de mí, de yo, de Pepe Mila. Pero bueno, es eso, nada más. Por eso algunos se suman, che, pero ¿y eso que tenés ahí no es de tal persona? No, negro. Fíjate los videos en vivo, las charlas, todo. Tremendo. Pero bueno, ¿cómo estás vos? ¿De dónde sos? De la Patagonia. ¡Uy, qué linda zona, che! Tenés cuidado que van a comprar. ¿Compraron todos los chinos por ahí ya, no? Salud, Marce, bienvenido. Ahí te saluda un amigo, Justo nos agarraste con una charla que no suele pasar. Pero bueno, espero que no pase más. ¿Sí? Ustedes, todo positivo, gente. Vamos, vamos. Bienvenido. A esas personas afuera, dijo Don Milei. Sí, señor. Es verdad, sí. No sé si será radical, peronista, liberalista, libertaria, lo que sea. Pero la verdad a mí me desilusionó. A mí, por lo menos. A los que no me conocen no saben quién soy. Cuando me conozcan, verán y sacaremos las conclusiones. Con el tiempo, de a poquito. Hay que esperar. Muchas veces esperás, viste, tranquilo. Agustín, hay fundamentales, Escuchá a Agustina Jesús. Que tiene muy buenos análisis. Ahí te dice algo, mira, léelo, Los chinos se están dando vuelta, bravo, dice acá el amigo. Sí, ojo, que estos cuando compran el vagón, el tren, la industria, el insumo y terminan adueñando de todo. Anda a sacarlo después. Bien, gente, estamos ahí, estamos cerquita. Miren, vamos a ver qué pasa. Si me toca stop, que me toque, no pasa nada. Hoy vamos a ver si opero o no. Queda muy poquito para las 11, unos 30 minutitos. Así que hasta las 11, 11 y cuarto, 11 y 10 nos quedamos, ¿sí? Si encontramos después de esta noticia alguna entradita interesante como ayer. ¿Vieron? Ayer rapidito entramos y listos, El que la agarró, bárbaro. Tremenda entradita linda, Viene el paquete. Ahí te responden, Jesús, mirá, Podría ser media trampa e ir a buscar el 50 de la mecha de ayer. Ojo ahí también. Si tienen los puntos pivot, gente, ¿tienen algún indicador? Si les interesa, ahí lo he compartido en el grupo, me parece, alguno de pivot. Tengo 1.000.000 de indicadores. Si necesitan alguno de esos, me avisan, Qué feo que fuese sin la margarita. A ver qué pasa acá. Bueno, vamos. 29 minutos, gente. A ver esto que pasa. Si se me tilda el MT4, gente, nos vamos a TradingView, Ya no sería problema mío, Es de la plataforma. Ya me pasó la otra vez, pero por suerte ganamos unos ciertos pip interesantes, Ahí se me trabó todo, miren. ¿Ven? Se trabó todo, realmente. No sé por qué me hace eso el MT4, así que veremos en un rato si me salió positiva, negativa. Sí voy a ir a ver en TradingView. Pueden observar ustedes qué pasó, gente, me van diciendo. Me voy a ir a TradingView un segundito. A ver. Dejándote retazos de sueños por los rincones. A ver. Después veremos cómo salió el partido. A ver. Euro-dólar. De los rock and rollers. Euro out. Euro-dólar, acá estamos. Bueno, ya se devolvió, seguramente me sacó o no, veremos. Un minuto, a ver qué hizo. ¿Por qué se me trabó si no fue tanto el movimiento? A ver. Bueno, veremos, a ver si me funca esto o no me funca ahí. Ahí está, ahí me funco. Ah, bueno, buenísimo. Miren. A ver, ahí les comparto. Agarramos, ahora les explico cómo fue el movimiento. Un segundito. Que no se me trabe de vuelta esto.
No, no me agarró nada, a ver. No, no me agarró nada, mira vos, estoy mirando acá en el historial, nada, ahí les muestro, gente, Un segundito, si me deja, qué lástima, ¿no? Pero estuvo linda de sensación, Si lo hubieras puesto un poquito más atrás, capaz, Ahí les comparto, Ahí estamos, gente. Ahí estamos viendo. ¿Ven los puntitos esos que se ven ahí? Pareciera, la realidad que pareciera que me hice unos... A ver... Unos 6, 7 pip. No, pero no me hice nada, Se ve que las órdenes no las tomó. Cero, nada. Si no estaríamos en positivo, obviamente, ya nos hubiera sacado, le puse un trading stop a esto, ¿sí? Al bot, un trading stop y un cierre parcial también le agregué, ¿sí? Cuando va cierta cantidad de pip que saque la mitad, por lo menos, pero no, fueron órdenes abiertas que no sé por qué no me tomó esta. Acá, a partir de acá, por lo menos, tendríamos que haber hecho, a ver... 8 pip. Ah, está bien, no me tomó nada. Bueno, no se ganó, no se perdió, pero el bot lo pusimos, muchachos, Se trabó, no sé por qué se traba la pantalla con el movimiento brusco de alguna que otra fundamental, Hemos hecho vivos que no se traba y lo vemos todo, es hermoso, ¿no? Pero bueno. Oro en consolidación, dice el amigo. Dependiendo de la fundamental podemos estar esperando compras o ventas. Exacto, podemos hacer ahí un Pepe consolidado, ¿no? Que es en los rangos, si la distancia y el spread acompaña, que el spread no es muy grande, sabiendo que en el oro puede disparar el spread, poder buscar en oferta y demanda, ¿no? Compras chiquitas en scalping, ¿no? O ventas. Hay que tener cuidado, pero bueno, podemos aprender e ir por unos pips y después operar el retroceso, 20 pips en orito en venta. Bueno, bien, mientras yo charlo acá. A ver, vamos a ir un poquito. Ahí me decía el amigo de ver un poquito lo que es el euro dólar, ¿no? Me acordé recién. Ya pasó la fundamental. La idea, ¿no? La idea es tratar de ver después de que pasen 5, 6, 7, 8 minutitos de una fundamental. En este caso no fue una fundamental como la de ayer a las 4 de la tarde, que fíjense cómo marcó al mercado y la dirección que tomó. No es que después se devolvió a rellenar lo que hizo la noticia fundamental, ¿no? Si va para arriba termina bajando, si va para abajo termina subiendo. En este caso fue totalmente contrario, ¿sí? A lo que voy. Fue con todo para arriba y siguió acompañando en el día de hoy, por ejemplo. Hasta ahora que empiezan a haber consolidaciones, por ejemplo acá podemos ver cómo lo que subió por la noticia fundamental, que podemos, miren, vamos a achicar para que vean, vamos a ver velas de 30 minutos. Acá está, esta vela que ven acá para arriba, este cohete que dispara hacia arriba del euro dólar, fue por la noticia de ayer, que le fue mal al dólar, al dólar, le fue mal a la noticia que tiene que ver con los tipos con Estados Unidos, y obviamente como está en par con el euro dólar, base cotización, en este caso disparó para arriba a favor del euro, donde el valor del euro estaba 1.078 y llegó a casi 0.09 casi, ¿sí? Obviamente después acompañó rompiendo, pero ya estamos viendo cómo, ojo que hoy les decía con el oro también lo mismo, las trampitas son, ¿no? Tremendas, tiene que caer, habría que ver a ver si hay alguna convergencia, puede ser que caiga ahora, hasta acá, mira, una ventita. Sería interesante también, hasta acá, después si sigue acompañás, pero a ver si hay una divergencia, a ver acá. Vamos a insertar, a ver qué un RSI, a ver alguno que sea con histogramas. A ver acá. Bueno, voy a agregar a ver con color, ahí está, verde. Le voy a poner azul. Bueno, miren, acá estamos viendo una hermosa, ¿sí?, divergencia. ¿La están viendo ustedes? Ya viene, hace 1, 2, 3 saltos. Acá lo ven, 1, 2, 3, donde el precio va hacia arriba, ¿sí? Acá va hacia arriba. Y acá el precio va lo contrario, hacia abajo, ¿sí? Obviamente ya arrancó la caidita ahí, a ver en un minuto.
Bueno, acá habría que ver si el precio se recupera, ¿no? De la caidita, del retroceso de esa vela que estábamos viendo en M15, una vela, ¿no? Acá la ven, está un par de velitas, ven, y fíjense que la divergencia se nota, ¿sí? Son altos, más altos, y acá lo contrario, ¿sí? En un indicador. No quiere decir que tengas que vender, quiere decir que hay una divergencia. Divergencia significa que algo va para un lado y lo otro no va para el mismo lado, va en sentido contrario. ¿Sí? Puede pasar de que el precio trate de venir a visitar un poco estos soportes que están acá abajo, ¿sí? O este número redondo, por lo menos acá, ¿sí? ¿Sí? Bien, si sacás esta vela de la fundamental, igualmente, y achicamos un poquito para atrás, o nos vamos a H1 para no achicar, vemos como el precio estaba acumulando con una sensación de ir hacia arriba. Lo que quizás rompió y no hizo pullback fue después de esta consolidación y de esta zona de valle, ¿no? Que va y se da rompimientos, pero normales. Acá fue por la noticia. Y después obviamente está tratando de, a ver si achicamos un poquito más acá. A ver, H4. Está, ¿ven? Lo que vemos en el pasado es alcista, ¿sí? Retrocesos con descanso acá, ¿sí? Y obviamente ahora acompañó la fundamental, rompió la media móvil, una media móvil que puede ser de 100, de 150, 200, como para chequear el historial pasado y ver que ahora está por encima. Obviamente está por encima, habría que esperar algún retroceso para ver si rompe. La zona que me interesa que rompa para seguir es esta, ¿no? La que está acá. Pero obviamente acá estamos viendo H4, ¿sí? Para que llegue acá en H4 capaz que pasa, si no hay alguna fundamental como la de ayer, puede pasar un par de días acá, ¿no? Para que llegue. Pero tiene que llegar. Lo que sí, tengan cuidado porque la distancia que hay entre el precio y la media móvil o el bajo anterior contando la fundamental, ¿sí? Es interesante también para que haga esto que estamos viendo. Ya comenzó con una divergencia, ¿sí? No venía así en lo que iba del día, ¿sí? Pero ahora lo empezamos a ver después de la fundamental. Hay 15 minutos, a ver. Ahí estamos, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ojo, no es que te tenés que meter en ventas, ¿sí? Es para que estés atento de que hay divergencias, ¿sí? Fíjate que acá ya comenzó con un alto y con un alto. Si hacías una ventita podía sacar algo, pero no quiere decir que venga a visitar este soporte, ¿sí? Ya hay 1, 2, 3 toques, ¿sí? Por ahora puede pasar lo mismo, ¿no? Ya cayó y ahora empieza a romper altos. El primero que tiene que romper obviamente serían estas mechitas y el alto que está acá más alejado. Pero por ahora viene con la sensación de que puede venir a visitar el número redondo que está acá, que sería el 0. Ahí está, a ver un poquito más hacia abajo. El 0,900 y todos los ceros que quieras para atrás, ¿eh? Ahí. Hay que meterse obviamente. Vamos a ver, están en algún... Uy, mira, se quedó. Escucha. Todos los candados se echó a la fuga. Siempre sabiendo que es tarde para volver atrás. El tren que rompe en la noche las rutas desnudadas. Las lágrimas sobre su sonrisa quieren traicionar. Ahí está, a ver si puedo ajustar el chat acá. Ahí está, no veía el chat, se me había borrado, ¿eh? A ver si lo puedo compartir ahí. Me quedó fijo un mensajito ahí, ¿eh? Dejó 4 líneas grabadas. Ahora sí. Como buenas. Bien. Acá el amigo Jesús me decía, ¿te metiste unos pip al oro? Una vez más, A ver. la tierra no es para ángeles, no cabe duda. Oro en consolidación, bueno, esto ya debe ser viejito seguramente. A ver, acá dice... Hay que tener cuidado, pero podemos aprovechar, dice el amigo acá. Opa, ¿qué pasó ahí? Ahí está.
Podemos aprovechar e ir por unos pip y después operar el retroceso. Muy bien, señor. Un Pepe Mila más, qué grande. 20 pips en Olito. Ah, ahí está, es algo viejo, está bien. Que nunca dejaré. ¿Qué indicador es ese, ¿Cuál de todos, amigo? Avísame cuál, que no sé si estoy justo en la gráfica. El que puse recién para las divergencias es el asombroso, el que le puse indicador asombroso, el AO. Exacto. Sí, es ese. Lo tenés ahí en los indicadores tradicionales de los MT4. En William, metete ahí y busca el AO. El Awson. Con W. Uy, no le metí falta, pero esperando, dice el amigo. Metí una venta en fundamentales. Tremendo, te estás tirando a la pileta, genio. Y ahí saben nadar crawl, decía, ¿viste? Hay veces que tenés que. No, voy mariposa, efecto. Voy nadando mariposa, decía el amigo. A ver yo si encuentro algo, Hoy vamos a ver si opero. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Siempre sabiendo que está. A ver. El fuego siempre está allí para el que lo quiere. Bueno, la tortuga se me trabó, decía. Pero ojo, se traba porque tengo mucha información puesta, ¿sí? Mucha. Acá yo tendría que poner como cuando opero solito, la gráfica limpia, con algún que otro indicador, cuanto mucho, pero nada más, no esto que están viendo ustedes. Yo lo pongo porque estamos en vivo, para que ustedes puedan apreciar distintas cositas que voy explicando, nada más. Pero cuando operes, la idea es que no tengas toda esta cantidad de información, porque realmente vos si estás operando con plata, sobre todo si te traba la pantalla, te querés, y a la vez no te anda el teléfono, agarrate Catalina, ¿no? Por eso te digo, gráfica limpia, gente, siempre, ¿sí? Acá tengo ganas de tirar una ventita acá yo, una ventita. Ojo, ¿se puede ir para arriba? Sí, ¿cómo que no se puede ir para arriba? ¿Cómo no se puede ir para arriba? A ver cómo va esto, estamos en vela de 15 minutos, a ver. Opa, mirá lo que es esto. Miren lo que fue el oro, la subida, ¿sí? Tremenda. Obviamente quedó acá consolidado, puede ir para arriba. Ahí se está devolviendo para arriba. Mirá, estoy por eso, menos mal que pasé M15. Estamos ahí en una hermosa canal consolidado. Miren, acá se los marco. Lo están viendo ustedes, obviamente, ahí lo ven. Obviamente tratando de empezar a hacer altos y bajos más alejados, ¿ven? Si lo marcamos bien es una pequeña trompetita acá abajo sobre todo. Quizás quiera bajar, pero hay que tener cuidado con las trampitas que hace el mercado, ¿no? Ahí, por ejemplo, se está devolviendo, A ver, vamos a ver un poquito las fuerzas, como hacemos siempre, vamos a chequear un poquito. Algo que nos acompaña siempre, como firmes como rulo de estatua, A ver, la libra, a ver si se actualiza acá un poquito. Libra, interesante, libra dólar a favor de la libra, pero como el dólar está ahí tratando ya de ponerse las pilas, ¿no? Habría que buscar otra, como por ejemplo, a ver el... Y si no, buscar alguna consolidación interesante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Libra CAD está en temporadas chiquitas, como en M1, por ejemplo, está recontra o casi recontra sobrecomprado, ¿sí? Quiere decir que va a favor de la Libra. Se tendría que dar vuelta, así que pueden aprovechar y empezar a buscar ventas en Libra CAD, por ejemplo, en temporadas de 1 minuto. No quiere decir que tengas que meterte en una venta, busca estructuras y empezar a buscar o tratar de encontrar, porque es una catanga que corre carrera. La Libra CAD dispara mucho, gente, ¿sí? Así que tengan cuidado, ¿bien? A ver acá que vemos. Libra dólar está, mirá vos, libra dólar está también sobrecomprado. Euro dólar está también sobrecomprado. A ver acá abajo tenemos, bueno, podemos ir. La libra está fuerte, pero empieza a hacer sobrecompras. Obviamente, al estar fuerte, la libra, si está como base y va hacia arriba, con el dólar, por ejemplo, o libra CAD va hacia arriba, está sobrecomprado. Si está sobrecomprado, está por encima de niveles de 70, 80, 90, y mientras más se acerca al 100, más probabilidad hay que se dé vuelta para abajo, ¿sí? Y si no se da, podés tener una buena gestión y manejarte ahí arriba para buscar ventas hasta que se dé, ¿sí? Pero ojo, está fuerte, ¿sí? Por eso está sobrecomprado, ¿no? Porque está fuerte.
En el caso de libra dólar y libra CAD, ¿sí? Si fuese al revés, no sé, algún par donde fuese la cotización, tendría que estar, si está fuerte, sobrevendidos, ¿eh? Sonrisa calma mi fiera, no podrías dejarme caer. Siempre hay que seguir la tendencia, pero un retroceso no viene mal tampoco, ¿no? ¿Esta qué es? Miren, acá por ejemplo, euro libra es lo contrario, va a estar sobrevendidos, ¿eh? Va a estar tocando los rangos de los 30, los 20, los 15, los 10. Si llega al 0, al 1, es obviamente posibilidad muy grande de que se dé vuelta para arriba. Pero si vos ves la cuchilla cómo viene hacia abajo, tenés que ver si esa cuchilla va a acompañar cuántos pip. Entonces tenés que ver el pasado, ¿sí? Zonas de estructuras que se pueden ver a la izquierda y según en qué temporalidad también, ¿sí? Y en qué horario, lo que les explico siempre, ¿sí? Las velas horarias que comienzan, como siempre hablamos en vivo, ¿eh? O de 30 minutos. Bueno, acá puede haber una sobreventa, se puede ir para arriba, veremos. Acá lo que se puede hacer, alguna táctica, es poner un shell stop por acá abajo y poner un buy stop por acá arriba. Si rompe, en el caso que te tenés que ir, ¿no? Si rompe con sus stop y todo, ¿no? Sabemos que tiene que haber un retroceso, pero si te conviene, capaz que hay poquitos pipas hasta acá, ¿ven? No hay nada, a ver. Justo estamos en euro libra que es muy poquito. A lo que voy, es muy poquito. A ver. Estamos en M1 ahí, ¿no? Sí. Nada. Leí 16 pip, nada. Un pip de retroceso podemos agarrar o seguir la tendencia. Entonces vamos a buscar otro par porque tiene que dar una vueltita esto para arriba, ¿sí? Por más que la libra esté fuerte. A ver, el oro cómo va. Bueno, el oro sigue hacia arriba. Fíjense acá abajo las temporalidades también, ¿sí? Algo que solíamos compartir siempre también para que vean. Miren las compresiones acá en el dólar con el CAD también. A ver, un poquito. Vamos a sacar el soldado que no nos vamos a hacer. Bien, nos vamos con los piojitos, y vamos a ver si encontramos alguna operación. ¿Cuánto queda? Y ya estamos sobre las 11. Veremos qué hacemos en 10-15 minutitos. A ver si les puedo compartir acá. Escucha, para vos, amigo, para el que le guste un poquito los piojos, Ciro y los persas con los piojitos, ¿sí? De todo un poco hay acá, está lindo. ¿Ven la bombita que sale acá? Bueno, eso está indicando que hay una sobreventa y puede llegar a hacer una subida, ¿me entienden? Pero no quiere decir que cuando la bombita se quede, como acá se quedó, por ejemplo, ¿ven? Y subió. Pero muchas veces no es así, ¿sí? Capaz que sale una bombita, sale otra y llegó hasta acá abajo. Y acá recién sube. Por eso tenés que ver siempre dónde estás parado, con qué par, en qué sesión y obviamente la temporalidad, ¿no? Y tu técnica. Bueno, euro libra, ven, se está quedando lo que les decía. Vamos a ver si en algún momento hace un pip o dos para tocar acá la media, o si decide seguir la fuerza de la libra, que sería la que acompaña al euro acá, ¿sí? Desde lejos no se ve. Libra. Acá está la libra acá, che, está sobrecomprado, pero tengo más ganas de entrar una comprita acá que más que ventas. Pero, ¿cuánto hay hasta acá? 12 pip. A ver, si no me le tiro, cuanto mucho, ¿sabes qué, no? Es tentador esto, Muy poquito le pongo porque esto se nos va, Para abajo llega a agarrar, ¿sabes, no? Ahí lo pongo, A ver, pará que estoy en 15. A ver ahí. Un minuto.
Bueno, opa, mira, ven lo que le digo, yo voy en contra de los indicadores que armé. Si me abre la orden voy a ir en contra de los indicadores que me están diciendo que está sobrecomprado el precio y que tendría que venir a visitar estas zonas, ¿eh? Así que bueno, la desventaja que tengo es que si me abre la operación estoy muy cerca del punto pivot o de una zona de resistencia pivot y del número redondo. Así que vamos a ver si no la ajusto, espero un poquito más. Y puede agarrarse acá arriba para no comernos 2 horas enrangado también, ¿eh? A ver. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Cuanto mucho le pongo el stop cuando vayamos 5 pips, 6 y listo. Si es que va, ¿sí? En contra de los indicadores, Pepe Mila, tremendo. Que no se llene de dibujitos ahí. A ver, Libra acá donde estaba. No la tengo acá, a ver. Dale, ahí está. El día se arruga, forma la tortuga, recta, sordura, atada fluorescente, la tortuga se va. Se pucho, reduyo, te digo pero yo lo parece yuyo. Está Pepe Mila, vale, vamos. Bueno. Desde lejos no se ve, no. Desde lejos no se ve. 1, 2, Bueno, la que viene puede ir hacia abajo, ¿eh? Como está formándose esta última velita, las conozco de binaria. Vamos a ver, ojalá que no, que rompa el alto, pero como cerró ahí, vamos a ver. Si va para abajo, acá en el número redondo puedo llegar a ver qué hago, ¿sí? Por ahora estoy ahí viendo, observando, porque estamos en una zona donde la mayoría ya empieza a buscar ventas, por las zonas de order block y zonas inteligentes que hay de los muchachos que venden humo también, para que se vaya hacia abajo. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? De oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. No sos un mueble en un rincón, o solo un número en un legajo. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar. Bien, gente, acá voy a ver. Bueno, ahora se devolvió, pero lo iba a hacer
pero les quise explicar a ustedes. Si me toca el stop está en positivo, ¿sí? Si no me lo toca, la idea es ahí arriba que había 7 pips y medio, 8, 7 pips, tratar de cerrar la mitad de la operación. ¿Por qué? Porque está llegando una resistencia, ¿sí? Inclusive lo voy a hacer como ejemplo ahora, que no me cierre todo. A ver, ay, qué lástima si me toca ahí. Ojalá que no. Si cae no pasa nada. El ejemplo está bien dado. Lo único que ahí arriba justo llegó a un punto pivot interesante. Entonces se está devolviendo. Vamos a ver si esa vela que está generando no llega a la apertura de la vela anterior. Si no llega... bueno, vamos a esperar. Estaba para gatillar acá arriba y por explicarles a ustedes se me pasó. Lo tendría que haber hecho primero y después les explicaba. Obvio, puede pasar de que suba 1 kilómetro para arriba, pero yo me prevengo pagándome algo, porque ya me ha pasado de que esto por ejemplo, que puede pasar ahora, ¿no? Obviamente se puede ir para abajo, me vuelvo a meter, no pierdo nada, pero qué mejor que sentir que te pagaste algo, ¿no? Sobre todo... la zona, el TP puede ser de 20, 15, 100 pip. En este caso tenés que ver que la estructura está acá y hay un punto pivot o redondo por acá. Bueno, por acá tenés que ir pagándote algo. Me voy a pagar un poquito como ejemplo, ¿sí? Ahí está. Ahí me pagué algo, ¿sí? La mitad, por ejemplo. Obviamente que ahora que me pagué la mitad va a ser 10 kilómetros para arriba. Pero es un ejemplo que sirve para intradía, ¿sí? Porque como estamos en scalping y me quedan 10, 15 minutos de vivo nada más, ya me voy. ¿Ven? Ahí va. Ahí tendría que haber sacado la mitad. No donde lo hice, pero les quería mostrar el ejemplo, ¿sí? Cuando llegue a este número redondo, acá, lo que voy a empezar a jugar es con la gestión de riesgo. Entonces lo que voy a hacer es, o me pago un pedacito más de lo que me queda, o puedo esperar y hacer una venta acá arriba también. Ahí voy 12 pips, por ejemplo, ¿no? Lo que quiero hacer acá, ya, como ejemplo, vamos a ver acá. A ver, esperen, a ver ahí. Pagate la mitad porque te quedas sin nada, negro, ¿eh? Bueno, acá me pago otro pedacito más. No pasa nada, son ejemplos. Ahí está, ahí me pagué unos pedacitos en 10 pip, por ejemplo, allá arriba. Así que bueno, la idea es que siga subiendo, no que tengas que ir sacando. Yo lo hago así porque son velas de 1 minuto. Pero si vos, que hace, la mayoría hace intradía, como en mi caso también, son 1, 2, 3, 4, 5 velitas. 5 horas, son 5 velas de 5 horas, que quizás son 40 pip. Si acabas 40, 50 pip en velas, vamos a ver velas de 1 horita, vos tenés que pagarte algo. Obviamente que no va a pasar tan rápido como ahora, a no ser que sea una fundamental, ¿sí? Pero como no es una fundamental, y estamos viendo velas que quizás tienen un poquito de volumen en 1 minuto, estoy aprovechando ese movimiento que les dije. La mayoría está esperando acá para hacer ventas, ¿eh? Así que veremos si no me meto en ventas por acá arriba. A ver cuánto queda. Bueno, ahí me pagué en 2 partes, pequeños ejemplos que están buenos. Ojalá que dispare más. Hay veces que nos hacemos 30, 40, 50, 100, 20, 15, lo que sea. Todo suma. Lo importante es tratar de no sobreoperar, ¿sí? Sino que buscar el 1% diario, el 2, el 3, el 0.5, lo que vos tengas de gestión, ¿sí? Si ahora hiciste el 0.1% de la cuenta, y bueno, te queda un 0.9 si estás buscando el 1. Tendrás que hacer otras operaciones más. O subís el lotaje, ¿sí? O buscás temporada más grande y haces intradía. Eso depende de cada uno, su gestión, ¿no? Ven, acá si me toca, no perdí nada. ¿Por qué? Porque yo, si me toca el stop, algo gané. Y si me lo toca en positivo, cerré parciales. Si hubiera sido velas horarias, quizás hubiera sacado 40, 50, 100 pip, lo que sea, 20, 30. Pero si no me lo toca, sigo abriendo operaciones de compra siguiendo la tendencia, o de ventas si hay alguna divergencia, por ejemplo, o algo interesante. Entonces, las operaciones que le voy agregando al mercado, ¿no? a mi capital, a las entradas, trato de que no sean superiores a lo que yo voy ganando, ¿sí? Y de cerrarlas cuando se van en contra, para no cerrar en negativo algo que ya va sumando positivo. Si yo ya voy cerrando 3 o 4 parciales y voy el 1% de la cuenta y meto otra compra más y empieza a caer esa compra, que no sea de un lote. Si vos pusiste un lote al principio y lo fuiste cerrando parciales, que sea de 0.2, 0.1, ¿sí? Para ir rellenando un poquito más, ¿sí? Permitirte perder, darle al mercado lo que se merece, que siempre te saca, pero esta vez se lo estás dando vos. Un drawdown en positivo que le das vos. Mira, acá le estoy dando esa caidita. Si lo toca,
que se lo quede. Ahí está, chao. No perdí nada. Pues sí, che, pero ¿y por qué no pusiste el stop acá abajo? ¿Por qué no lo puse acá abajo? Porque estamos llegando a una resistencia en esta temporalidad. ¿La puede romper? Sí, la puede romper. Pero yo ya no le debo nada al mercado. Yo si quiero puedo volver a meterme de vuelta, pero esta vez decido ir en venta, capaz. ¿Sí? Porque voy a agarrar un retroceso. Porque quiero que venga a dar un besito a la media móvil. ¿Me entienden? Ahora, rompe este alto. Y bueno, arriba de acá voy y le pongo un buy stop ahí arriba. Y me arranco con otra más, ¿me entienden? Pero ya no dependo de una orden que estaba positiva 10, 12 pip, no le saqué nada, se me vino para abajo, me sacó y no terminé ganando nada. Por lo menos algo me pagué. Obvio que ahora si el precio sigue subiendo, voy a decir, uy, qué cabeza, ¿eh? Y bueno, puede pasar, pero también puede pasar que empiece a caer. Si vos no sabés qué va a pasar. Entonces, si vos no sabés, tenés que tener una gestión para poder protegerte en caso de que caiga y tratar de salir siempre en positivo, o por lo menos la mayor parte de las veces, ¿no? Si sube, me meto en otra compra. Espero el pullback, ahora rompe pullback, apoya, me voy para arriba, ¿sí? Puede hacer otra sensación, no creo que como esta vela, pero que siga. ¿Por qué? Porque me voy a M30, ¿sí? Y miren esto. ¿Cuánto le queda? Y a ver, unos 4 o 5 pips más y esto va a volar para abajo. Acuérdense lo que les digo, en un rato. Si cae para abajo, yo no me caso con nada. Por acá, por ahí, veo si hay divergencia y me meto en una venta, ¿sí? Cada uno de forma subjetiva lo va viendo, ¿no? Obviamente, capaz que sube. No sé, yo achico acá un poquito, voy a H4 y digo, no, pará, esto va a ir para arriba. Por eso tenés que ver la estructura. Miren cómo va. Sí, obvio, puede ir para arriba, pero no me digas que no está en el borde de una consolidación, que es todo esto que está acá. En forma, obviamente, no así de un rectángulo, sino de un canal. Ahí lo ven, ahí, ¿sí? Ahí y ahí. ¿Lo ven? Bueno, esa es la sensación, ¿sí? Vamos a ver. Si rompe estos saltitos que están acá, es muy probable que venga a buscar otros altos de este canal. Ustedes si no ven, acá, miren, voy a sacar este rectángulo. Hay otros altos interesantes para que el precio vaya a visitar, ¿ven? Uy, ahí está, ¿ven? Acá, por ejemplo. Acá está llegando prácticamente a uno, ¿no ven? ¿Sí? Ahí. Allá. Ahí está llegando prácticamente ahí a otro. ¿Lo ven acá arriba? Ahí. ¿Sí? Bien, se lo voy a dejar marcadito. Ahí, ahí, ahí. Está muy complicado para empezar a romper. Es como que tenés que romper muchos niveles, ¿sí? ¿Los puede romper? Y sí, obviamente. Está fuerte la libra. Pero sabemos que miren cuando agarras la venta, la ventita hermosa que te podés hacer, va a venir a darle un besito a la media. Si rompe la media, se nos va a esta otra zona. Entonces vos, ¿por qué pongo estas zonas tan chiquitas? Que parecen chicas, pero si haces así son como 25 pip, ponele, ¿no? Si rompe esta zona. En este rectángulo vacío son 25 pip. En esos 25 pip, vos podés buscar una compra, ¿sí? Pero no podés buscarla hasta acá arriba. Sí, yo quiero que llegue hasta acá y vos también, ¿o no? Si haces una compra. Pero seamos conscientes que primero va a chocar acá. Y si choca acá, preferible que te pagues un parcial. Lo mismo que hice recién, pero en scalping, ¿sí? Por eso me pagué antes, ¿eh? Quizás el ejemplo fue un poquito exagerado al cerrar tan pronto una operación. Pero estábamos muy cerca de una resistencia donde yo me metí en compra. Te puedo asegurar que la mayoría está pensando para ventas todavía, ¿sí? Y yo ya saqué. Obviamente también empiezo en ventas, ¿eh? Pero ya vendrá el momento. Bien, gente, vamos. Interesante esa velita, ¿eh? ¿O no? Pero ¿entendieron la explicación por qué uno cierra quizás el stop o el TP no son fijos? Que está bueno que no sean fijos. ¿Sí? Porque si vos lo pones fijo, como les digo, muy cortito porque ya me voy, pero si vos lo pones fijo está bárbaro. Yo quiero que llegue hasta acá arriba y multiplicado por 10, que se vaya.
Pero antes va a pasar por distintos filtros y va a ir sacando todo, ¿no? Lo que pueda ir sacando. Entonces en algún momento se va a devolver. Entonces si acá se te devuelve y el stop lo tenés por acá, te saca, es una lástima. Entonces acá pagate. Si querés volver a entrar, metete después del rompimiento. Pero vayan viendo la zona, las estructuras, ¿sí? Vayan pagándose. Ustedes páguense y no sobreoperen, solamente páguense algo. Sientan que sirven para sacar un poco de dinero del mercado y no hagan ese 50-1 que hacen los chantas, que obviamente alguna vez si la dejás, si haces swing puede pasar, porque la dejás subidas y caídas y subidas. Pero los garcas que andan dando vuelta, ahí tienen que tener cuidado, ¿sí? Háganme caso. Ustedes sáquense parciales, gente, ¿sí? Sáquense en parciales, páguense. La realidad es otra, no la que te venden, ¿sí? Y la realidad es para, lamentablemente, yo soy sincero, es para que la mayoría pierda. Si no, no es rentable para los que tienen el dinero. Los que mueven la vela son los que te dan el chocolate, el postre para que vos vayas a comerlo. Te hacen comer, te gusta y después querés comer más. Y cuando querés comer más, ¿sí? Te hacen ¿qué? Perder todo. Tengan cuidado, sean inteligentes, háganme caso. Ahora empieza, miren esto, ven el retroceso ahí, vamos a ver si ese retroceso en M1 es una velita interesante, miren, ven. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Habría que ver si hay divergencias. Ojo que puede ser un amague. Acá tiene que por lo menos llegar acá para ver si busco ventas. Pero si lo hubieras agarrado acá con rompimiento, ya tenés un par de pips muy lindos, ¿sí? Obviamente se tiene que devolver. Por eso ustedes páguense cuando puedan, gente. No quiero decir que haga 2 pips y te pagues. No tiene sentido tampoco, ¿sí? Vos tenés que ver si la distancia es de 30 pips, bueno. Si es de 5, bueno. Si es de 8, bueno. Y si haces intradía, si es de 1 llegan. Miren eso, ¿lo ven? Lo que les estaba diciendo está pasando tal cual. Por eso está bueno ver los mercados, lo que pasa, ¿sí? Gente, me voy. Estaría hablando 2 horas acá. No sé si lo vieron, si lo escucharon, pero está bueno para que vayan viendo tips. Es todo gratis acá, gente. No hay nada de doble sentido, ninguna mentira. Al revés. Aprendan y si les sirve, bárbaro. Y si saben y quieren compartir, acá a los chicos, a todos les sirve algo, ¿sí? Lo importante es ayudar, gente, ¿sí? No creérsela, ayudar y ser buena persona día a día. Es lo más difícil de todo, compartir las cosas, ¿no? Obviamente, y ayudar. Pero bueno, así somos los seres humanos. Gente, a ver, me voy con Pepe Mila. ¿Lo conocen a Pepe Mila? ¿Alguno lo conoce o no? Vieron que salió bien de vuelta hoy, ¿eh? No te digo, loco, me compré un Cadillac, pero soy sincero, ¿no? Y la realidad es la realidad. Y que le gusta bien, por eso, gente, les pido, hagan lo que quieran, pero no les cuesta nada. ¿No pueden compartir ustedes de alguna forma el canal para que de a poquito nos vayan conociendo? Seamos más gente que nos vayan conociendo, que sepan que acá las cosas son de verdad, que no hay doble sentido, que me da lo mismo, no sé, a lo que voy, ¿me entendés? Me da lo mismo compartir o no compartir un link de referido, no vivo de eso. No está mal tampoco compartirlo, ojo, está bueno porque tenés un ingreso extra, ¿no? Y vos de onda te le metés al link de referido. Pero tienen que tener cuidado con los que ya sabés que no son rentables y que arman un circo, un mundo donde vos te la crees. Tengan cuidado. Ahora sí, gente, me voy, miren, ahí está, vamos a ver qué hace esa velita que está ahí interesante del retroceso, si la próxima rompe arriba o si realmente es una trampa para venir hasta el final de estos soportes dinámicos que están acá abajo. Gente, a ver ahí está. Por favor, ¿se animan a suscribirse y darle like? ¿Me ayudan con eso? ¿Sí? Hoy fue un día medio raro porque justo me sacaron un temita que saben que no me hablen de esos temas, sobre todo de alguien que te ha, ¿no? Que te han estafado, que te han engañado o traicionado. Por eso esas cositas no en vivo, gente, ¿sí? Déjenlos que se hagan ricos y que vivan esta vida siendo, ¿no? los reyes del espectáculo. Déjenlos tranquilos. Nosotros somos así tranquilos, transparentes, sinceros. Ustedes sumen, Pepe, que de a poquito vamos a hacer mucho. Por favor, si se enteran en algún lado de cositas interesantes para compartir, las comparten acá. Y les pido que lo nuestro lo lleven, lo compartan con otros Pepe, con otros amigos. Si pueden compartirlo, me dan una mano. Estoy solo, no hago publicidad, ustedes lo ven. Podés sumarte y estoy solito, podés sumarte y hay 2, hay 3. Si somos muchos más, mejor. Me gustaría que ustedes me ayuden a compartirlo, pero realmente, vamos, péguenlo en las escuelas, péguenlo en las calles, atrás del coche, poné Trading Planeta Pepe con la página de YouTube. Y bueno, y después me decís, che, este se sumó por mí. Bueno, gracias. Así que bueno, denme una mano si pueden en eso. Un besito, gente, nos vemos. ¿Con qué me voy? Primero voy a leer los mensajes. Vamos a ir de vuelta a la gráfica. Fíjense en cómo está empezando a tratar de romper hacia abajo, pero amaga que se va para arriba. Puede irse, miren esto. ¿Lo ven? Lo que les dije. Bueno, estábamos allá arriba, ¿se acuerdan? Con sensación de que, bueno, vieron qué bueno que sacamos a tiempo. En intradía, quizás tenés que esperar unos días.
unas horas, dependiendo qué intradía te toca hacer, ¿no? Si un intradía de horarios, o por eso es intradía dentro del día, o un extradía, lo que voy, que no es swing, pero que capaz que estás de lunes a viernes, ¿sí? A ver, gente, ¿les gustó la operación? Hablamos, dije que no iba a operar, nos metimos, tiramos el bot, cortito, y charlamos un poco, ¿sí? A ver qué puedo leer acá que no sea... Acá dice el amigo, un promedio de 10 a 15 pips, supera el 20, 30% de cuentas, parece poco, pero es mucho. Sí, es verdad, vos habías sacado una cuenta muy linda, ¿te acordás? ¿Te acordás que me mostraste una información de... ¿Te acordás, Jesús? El amigo que vive con 5 pips por día. Él mete un lotaje, 5 pips, cierra y se va. Pero él vive con eso, un sueldazo todos los meses, ¿sí? ¿Para qué quiere hacer 100 pips si con 5, buena entrada y un lotaje que sea acorde con el capital, ¿no? Obviamente, si tenés $10 no va a tirar 5 pips, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, cada uno con sus cosas, ¿no? Si las querés compartir, acá yo te las dejo en vidriera para que ustedes las vean, ideas que tienen los otros pepes, ¿sí? Que le puede ayudar a algunos, ¿sí? A ver acá. Un granito día a día, sí señor, lo mismo que siempre dijiste lo mismo vos también, granito a granito, pasito a pasito, es verdad. Wow, genial, Jesús, Hasta mañana, gente. Bueno, gracias por estar, Jesús, gracias por estar, Gatillo. Jesús, Gatillo, los comprometo. Compartan el grupo en todos los lugares, y si ven alguna vez alguna cosita esta de las que hablamos hoy, no me comenten mucho porque en vivo no puedo, soy un tano italiana, la sangre recalentón, ¿sí? Pero sí está bueno que ustedes digan, che, pará, loco, aclará, no es tuyo. Esas cositas están buenas, ¿sí? Decí de dónde lo sacaste, decí que estaba todos los días, decí que aprendiste y no sabías nada, o lo poquito que sabías lo recontra, ¿no? Amoldaste. Por eso, gente, que uno le cuesta muchas veces compartir, porque te haces amigo de la gente y esa gente con el tiempo te pega un cuchillazo para atrás, lamentablemente. Pero es una lástima. Allá ellos, ¿no? Allá ellos. Pero te duele, ¿o no? Si no lo conoces no te duele, pero cuando lo conoces te duele. Chicos, es un consejo, Gatillo dice. Sí, es verdad, es un consejo lo que decía Jesús de las entraditas, pero tiene muy buenas técnicas, Jesús. Ojalá que lo vean a él en Studio Trading. Studio Trading, somos poquititos ahí, hace mucho que estábamos ahí. Y bueno, éramos los mismos de siempre y ahí anda alguno dando vuelta de los que nos traicionó. Pero bueno, gente, es mucho y es un objetivo alcanzable, ¿sí? Yo busco eso ahora, la estrategia tortuga o caracol. Exacto. Yo no sé si no la compartía esa estrategia, que no es mía, es una estrategia de un youtuber que después les puedo pasar el link del youtuber para que vean. Me da lo mismo, una estrategia que si te sirve se llama tortuga o algo así, es poquitos pip, no sé si usan alguna media móvil, después lo voy a ver y puedo subir algún video y les voy a compartir de dónde saqué esa información para que ustedes se metan a asesorarse mejor, ¿no? Y le den el like a esa persona que lo sacó. Bueno, gente, ¿les gustó la entradita cortita? Ahí miren, ahí parece que va a romper ahora. Vamos a ver qué pasa, Gente, ¿se animan a compartir los nuevos y no tan nuevos, por favor? ¿Se animan a compartirlo? ¿Me dan una mano? Un Pepe más podremos sumar mañana con el esfuerzo y el sudor de la frente, del trabajo y de la lealtad, la transparencia y obviamente la buena onda, ¿sí? ¿Me ayudan? Bien, gente, nos vemos mañana. Compartan, vamos, dale. Pero no es que chau, me voy, no, decís, che, es verdad. ¿Dónde puedo poner este link? Lo pego acá, lo comparto acá. Se lo paso a un amigo por WhatsApp. Tengo un grupo de WhatsApp de amigos que juegan al fútbol. Se los paso también. Dale, chicos, compartan. Si somos muchos, se va a poner muy bueno, ¿sí? Obviamente va a haber más ideas, más cositas, más movimiento y yo tengo más ganas de seguir, obviamente, ¿no? Gente, un beso en el cachete a todos. Nos vemos y les regalo una canción que tiene que ver con el mercado. Se la voy a regalar a Pepe Gatillo y a Jesús, que acompañan, y a Fabián y a los chicos. Una canción que tiene que ver con el mercado. Escuchá, si vos fueras Tyson y fueras, si vos fueras en el mercado un trader común, un Pepe, recordá que está Tyson y Ali y nos pegan unos sopapos tremendos, Entonces escuchá esta canción, yo la interpreto como que el mercado es Tyson y es Ali. Cuando vos ves que las dos ballenas o los dos boxeadores se están matando, si se cae uno, sacale un granito, pasito a pasito, granito, y salí corriendo, porque si te agarra medio perdido pensando que sos otro boxeador, otra ballena, te va a liquidar, ¿sí? Así que esta canción es para ustedes, disfruten y salten. Vamos ya. Eso, escuchá. Movete de la silla que nos vamos. Subite a la nave. Chau, gente. Compartan, vamos, que no sea palabra nada más, por favor. Chao, gente. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí.
rebotando por doquier. De la villa te habla quién, soy Jacobo Flash, el saltarín. Chao gente, nos vemos. Tatuate en tu cabeza algo que todos tenemos y no lo sabemos aprovechar, ¿sí? Nuestra psicología, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Gente, nos vemos. ¡Chau! Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción. Yo recién llegado de Chajarí. Rebotín, rebotan de la vera, vera, la de la pista a la cabina. Cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos. Tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona. Y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina